Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de La escalera a tu nueva vida de Julio Mecerreyes. Ça tourne en slow motion dans ma tête, mais je vois pas que ça s'arrête. On s'évade tous les deux au lever du jour. Un scénario parfait où les scènes se succèdent. Et je t'amène où je veux, dans une faille. Toi et moi. Y hoy estoy con Julio, el propio autor del libro, que es una persona que transmite mucha solidez. Es el tipo de persona a la que acudirías en una situación de crisis. Em, Te transmite como ese apoyo y te va a impulsar, pero siempre desde el realismo. Y bueno, como bien también indica su nombre, Julio, denota pues esa fuerza, esa nobleza, ese liderazgo. Y bueno, un placer tenerte aquí hoy, Julio. Bienvenido. Pues, buenos días y muchísimas gracias. Y qué bonito la entrada. Sí, Me yo has luego lo dicho pienso y digo, la gente algo se así sobre queda, el nombre. sí, sí, luego te comentaré lo del nombre, pero yo creo que luego la gente se queda como descolgada y dice, vale, me he quedado igual porque yo no sé esa persona qué hace, aparte de que ha escrito este libro. No, Pero pues para mí es me ha mucho gustado, me ha más gustado. Para mí es mucho más importante presentar a la persona desde la esencia, Mm, tal y como la percibo, más que a lo que se dedica, porque creo que esto al final es algo sí. cambiante, que vamos cambiando a lo largo de la Mm, vida y no deja de ser una etiqueta y creo que somos mucho más que eso. Pero de ti sí que es cierto que enseguida no se transmites como esa solidez. ¿Sabes? Además, me he dado cuenta de una cosa que eres como un poco como un iceberg, que en las superficies dejas ver solo una parte y luego pues debajo de la superficie hay como una inmensidad mucho más grande. Y eso ya me di cuenta antes de leer tu libro, pero después de leerlo lo reafirmé. Bueno, lo dicho, joder. bienvenido. ¿Y lo del Gracias. nombre? No, no voy a saber, me voy a poner nervioso, no voy a saber cómo continuarlo. Y lo del nombre, yo creo que es muy importante saber lo que significa nuestro nombre o a lo mejor lo que transmite, porque creo que tiene como una fuerza, ¿no? De nuestro nombre, que no es casualidad. Y el apellido entiendo que también. El apellido también. El Sí, tela. apellido, del cual me hace pensar que estás muy orgulloso, porque ya me has dicho, soy de Burgos. Sí, bueno, al final, sí, 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 sí. Cuesta bastante cuando vas a hacer cualquier trámite administrativo o cualquier pregunta de ¿cómo te apellidas? Es bastante duro el momento, ¿no? Pero sí, me gusta, me gusta. Ujú. Al final un poco lo he tomado como mi marca porque no es común. Y al no ser común, sirve, ¿no? No es común, llama la atención, para mí tiene fuerza. Yo te entiendo, lo de no es común, Sí, sí, sí. Lo bueno, por, lo bueno. por mi nombre y Bueno, apellido. sí, sí. Eh, Y bueno, tu nombre no lo conozco a nadie tampoco con ese, ¿no? Sí, es un nombre búlgaro porque yo soy búlgara. E incluso en Bulgaria tampoco es muy común. Bueno, hoy hablaremos de La escalera a una nueva vida, a tu nueva vida, el primero de una trilogía. Quiero saber por qué has decidido escribir estos libros, de qué van, que nos cuentes un poco, en qué momento de tu vida los escribiste y por qué. No, para esto me tengo que montar. Si has leído, me has dicho y ya me has dado feedback. Hay, hay mucha parte de biografía, hay mucha parte de, no es biografía, sino contar mis experiencias. Y como has podido ver, las cuento bastante realistas. Han usado todo lo que sentí, lo que viví, lo que Vale, me te aportaron. voy a cortar porque tenemos un problema con el sonido. Sí, está bien, Sí vale. que se corta. A ver, si quieres quitar los cascos y vamos a intentarlo sin. Son las cosas del directo, que conste que lo hemos intentado con tres diferentes y no había Ujú. manera. Nos pareció que estos se escuchaban mejor, pero se corta el sonido por algún motivo. Pero ahora ¿qué tal se me escucha? Mejor. ¿Mejor o me pongo los otros? ¿Sí bien? Bien, bien. Vale. ¿Se me ha oído o lo repito? Repítelo mejor porque creo que no se ha entendido muy bien lo que quieres decir. No voy a, no voy a poder repetirlo porque estaba en el presente, pero bueno.
Básicamente, cuento mi historia en el libro, como has leído, mis experiencias, las cuento de la manera, también me sirvieron como de autoterapia, entonces las cuento de una manera cruda, de una manera como yo lo viví, con mis experiencias, con mis aprendizajes. Y para poder contar por qué aparecen estos libros, me tengo que remontar casi casi a pues, 2013-2014. Paso un poco por encima, pero en el 2013 a mi padre le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Eh, yo, bueno, pues lo llevé como supe. Mi manera o lo que yo sabía, lo que me habían enseñado era no mostrar emociones, no mostrar, los hombres no lloran, ¿no? Esta parte que es la que yo me había aprendido de mi manera, ¿no? Como yo lo aprendí. Entonces lo viví encerrado en mi habitación, con una máscara muy bonita hacia el exterior, hacia afuera, hacia la familia, sobre todo hacia mis padres, que eran los que, tanto el enfermo como el cuidador, son los que yo también soy cuidador, pero los que más intensidad viven. Y cuando después de 6 meses ocurre pues, que mi padre fallece, yo ahí me destrozo completamente y me doy cuenta que no he sabido hacerlo, que no es, nadie me ha enseñado. Hay varios momentos en ese proceso que yo también llego a lo que llamo mi hoyo, ¿no? A lo más profundo, y ahí pues la habitación está más chica, pasan ciertas cosas que cuento en el libro. Y entonces es en esos momentos en que digo, no sé, o sea, no me han enseñado cómo gestionar esto. Mm, La vida me dice, yo lo quiero leer así, ¿vale? La vida me dice, bueno, como veo que en 16 meses no has aprendido, vamos a los 5 meses y diagnostican a mi madre un cáncer de mama. Y entonces digo, en ese momento yo que ya justo estaba, digamos, empezando a cuidarme, empezando a hacer deporte, ya había notado que en esos 16 meses me han caído como 5 años de físico. Y fue una pasada, una persona que más o menos me cuidaba siempre he hecho deporte. Y cuando aparece esto, como que la vida me dice de nuevo, oye, mira, vamos a mirar esto de nuevo. Y aparece el cáncer de mama y de madre. Por suerte, eso fue mucho más mejor, pero para mí era como volver otra vez a ese fondo del hoyo. Y ahí es donde me di cuenta, o por lo menos me di cuenta de una manera inconsciente, que tenía una serie de herramientas, que me había creado yo mismo una serie de herramientas en el proceso anterior, como por ejemplo la de cuidarme. Si no cuidamos al cuidador, si el cuidador no se cuida, no puede cuidar al enfermo, la persona que lo necesita. Otras muchas que pongo en el libro. Entonces, en ese momento es donde se crea la idea, donde se crea mi caja de herramientas o el inicio. Luego pasan varios años, pasan 3, 4 años en los que yo me trabajo mucho en el autoconocimiento, mucho. Pues supongo que el proceso que muchos de los que estén escuchando vamos pasando. Es un proceso que no termina nunca. ujú. Ya sabemos que cuando empieza ya nunca termina. Pero pasan varios años y en esos años yo voy trabajando lo típico, formaciones, cursos, gente, personas, hablando únicamente de esto a todo el mundo, conociéndome, mucha introspección, mucha escritura para mí, de autoterapia. Y hay un punto en este proceso en el que dices, oye, si yo lo veo tan claro ya, quiero compartirlo con la gente, sobre todo con la gente que me quiere, con mi familia, con mis amigos. Y ahí es cuando la vida te hace así, y dices tú, es un cansino. Los amigos dicen eso, es un cansino, habla de lo mismo. Y me di cuenta que cuando tú vas a alguien de alguna forma, yo nuevamente, sin saber cómo, fui como a forzar, a cambiar. Y yo qué sé lo que ellos necesitan. Mm, Puñetera idea tenía. Pero yo en lo que yo sé, pues para mí ellos tenían que hacerlo de otra forma. Entonces me di cuenta que eso no funcionaba. Entonces busqué un vehículo y el vehículo aparecieron los libros. Yo era una persona, para que se hagáis una idea, que yo odiaba lengua en el colegio y literatura, o sea, lo odiaba. Yo soy mucho más de números, mucho más lógico, analista, eh, me apasionan las matemáticas, por ejemplo. Es curioso Y, porque luego en tu libro eres también muy metafórico, utilizas muchos símiles, metáforas, que es bien bonito. Pero curioso que y dices que no te gusta la lengua. Mm. claro, no me gustaba, entonces yo me acuerdo cuando le digo a mi madre, mamá, voy a escribir un libro, me dice, con lo que yo está encima tuyo en el colegio, con la lengua, que no haya manera, y ahora vas a escribir. Eso Digo, para todas sí. las madres, no perdáis la esperanza, nunca se sabe.
Eso fue muy bueno. Bueno, y entonces me puse el reto de escribir para poner aquello que yo he aprendido y también a mí me sirve para ordenar, para saber mi proceso, para marcar mi proceso, para escribirme a mí mismo un julio de después. Es decir, ahora yo, en este tiempo después, muchas veces he acudido a ver qué me digo a mí mismo. Oye, porque al final estamos siempre así, siempre vamos pasando por estos hoyos que yo llamo. Entonces, son muchos los momentos que yo he acudido al libro a decir, necesito refrescar, necesito saber, me estoy desorientando en algo, o necesito hacer este ejercicio, volver a hacer este ejercicio, volver a entender esto, este concepto. Sabemos que son conceptos, pero entonces dije, quiero plasmar esto y fueron 3 libros, lo que plasmé. Empecé con el que para mí fue mi orden, o sea, el primer orden es estoy en el hoyo y monto una serie de herramientas para poder primero ver dónde estoy, luego el kit de supervivencia, el arnés para asegurarme, luego el kit de supervivencia para empezar a salir, luego la escalera ya, que es un poco la manera de salir, y luego ya una vez que estás en la superficie, que es como la secuencia de mis libros. Ya un poco el siguiente paso es trabajar, por lo menos para mí fue las relaciones, el entorno, los sistemas, mi sistema de alrededor, tanto con las personas como con el dinero, por ejemplo, como conmigo mismo, muchísima relación conmigo mismo. O sea, no es que ya no estoy en un hoyo, por decir hoyo, es algo muy profundo, pero me tengo que seguir relacionando conmigo, seguir autoconociendo, saber, oye, cómo me estoy comunicando conmigo. Y con los demás, con la pareja, con el trabajo, son temas que a mí me gustan mucho, y fue un poco el proceso. Y el tercero nace cuando ya has visto esa área de relaciones, son como las 3 áreas principales, es que es una área, entonces es el propósito, la cumbre que llamo yo, que es el hacia dónde voy, es qué cosas me conectan, qué cosas me apasionan, qué es lo que me gusta, cómo hacerlo, cómo encontrarlo, cómo descubrirlo. Ese es el proceso que yo he ido pasando. Entonces, ha Ujú. sido natural. Yo, bueno, solo me he leído este primero, pero sin duda me leeré los otros dos para seguir esa evolución, más ahora con cómo me lo has contado. Entonces, básicamente fue como una especie de autoterapia para ti y como modo de, ya que he descubierto esto tan guay que a mí me sirve, me ayuda, que lo quiero compartir y mis amigos están cansados de escucharme, pues lo escribo en un libro y ya lo comprará a quien le interese, ¿no? Fue un poco así el Sí. proceso. Y además es autoeditado, es decir, tampoco me volví loco en buscar editorial. Dije, quiero montar yo el proyecto entero. Ujú, Y monté otro proyecto que, bueno, si alguien no lo sabe, el autoeditado implica hacer toda la parte que la editorial haría, que hace muchísimo. Entonces, también eso me ayuda a un emprendimiento. También eso es una parte de emprendimiento. Justo a la vez, en paralelo, escribo autoterapia, emprendimiento. Encima, aporto y ayudo a muchísimas personas, porque son muchas las que he recibido, me has ayudado mucho, he visto cosas que no había visto, he hecho un pequeño cambio. O sea, eso para mí es la consecuencia y el retorno ha sido eso para mí. Y ujú, poder llegar a gente de todo el mundo, que dices tú, con un libro, sí, con un libro llegas a gente de todo el mundo, que te escribe simplemente mm, me has ayudado a ver esta situación que no estaba viendo en mí, en mi pareja, en mi vida, o simplemente la habitación se me ha dejado de agitar, ¿no? ujú, Ha dejado de chupar el aire. O es la sensación que yo tuve cuando me encerré en la habitación, era como que las paredes se achicaban, pues simplemente con que alguien diga, oye, al verlo, al poder ser consciente de lo que está pasando, simplemente mirar ese hoyo, he dejado de sentir esa ujú. sensación. Para mí eso ya merece toda la pena. Sí. Y bueno, prácticamente es como una guía para todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil y cómo salir de ella. Pero yo incluso diría que es más que eso, porque no hace falta que estés en una situación difícil, porque en algún momento de nuestra vida seguramente pasaremos por alguna. Yo creo que asienta muy bien las bases de lo que es, em, te diría incluso un bienestar integral, porque tú hablas de cultivar emociones positivas como la gratitud, de tener una alimentación, perdón, equilibrada, de hacer deporte y ejercicio. La importancia de estas cosas
Que ya sabemos, ayer escribí justamente un post hablando un poco de esto y reflexionando sobre ello, porque hay un ensayo de Earl Nightingale que se llama El secreto más raro. Y habla básicamente de que nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y es raro porque es algo tan sencillo y tan obvio, pero que muy poca gente aplica, ¿no? Lo que decimos, todos sabemos que tenemos que comer, que no tenemos que fumar, o sea, que tenemos que comer bien, que no tenemos que fumar, que tenemos que hacer deporte, y al mismo tiempo tampoco lo hacemos. También sabemos que nos sentimos mejor cuando experimentamos esas emociones positivas. Sin embargo, poco lo cultivamos en el día a día, por eso sigue siendo un secreto para la mayoría. Y tú hablas ahí de la mejor versión, de llegar a esa mejor versión, que es como eso, estado óptimo para mí, ¿no? Tanto físico, mental, emocional. ¿Qué es para ti esa mejor versión de uno mismo? ¿Y por qué crees que, aún siendo algo tan obvio, lo que tenemos que hacer, lo hacemos tan poco? Fíjate, lo de la mejor versión, sí que es verdad que ahora ya, yo cuando lo escribí, eh, era como la manera de decir estar en el mejor momento dentro del presente, del instante en el que podemos estar. No tiene por qué ser con una, sentirme alegre, ni mucho menos. Puedo estar sintiendo tristeza y es necesaria, es una emoción adaptativa que en este momento estoy sintiendo y que me va a mostrar muy profundamente, si la miro, mi interior y las cosas que están ocurriendo, me está señalando a algún sitio. Por tanto, es muy importante. Eso también es mi mejor versión, ver mi tristeza, ver hacia dónde me lleva, dónde me apunta y hacer esos cambios. Si no, me va a mantener. Sí, sí, buena aclaración, que aquí no hablamos de que todo el rato tenemos que experimentar emociones positivas, sino de ser conscientes de nuestras emociones y saber gestionarlas. Entonces, yo cuando hablo de esta mejor versión, que lo que comentaba es que antes no era tan así, ahora ya está como muy, ¿no? Esta mejor versión ya a veces se piensa que es hacia el éxito. Yo como la hablo, como la entiendo, es estar en el mejor en este momento, es decir, estar lo más cerca posible de este instante. Ya sabemos que, bueno, si no, se tarda un tiempo, ¿no? Cuando dice, no, tienes que estar siempre en este instante. Y eso muchas veces nos confunde, ¿no? Cuando no puedo estar continuamente en este instante, por supuesto que no, pero podemos estar en este instante mirando cómo estamos cuando nos demos cuenta. O sea, cuando yo me doy cuenta de cómo estoy, en ese momento es cuando sí tengo que mirarlo. Pues no Ujú, puedo estar continuamente mirándolo. Es decir, si miramos el tiempo lineal, yo no puedo estar todo el tiempo lineal mirando cómo estoy en este, porque no es real. La ujú, vida es la vida. Pero si todas las veces que me doy cuenta de cómo estoy, hago ese gesto de conciencia, me miro, de cómo me siento, estaré mirándolo el 100% de las veces. Son como conceptos que no se entienden, pero es un poco hacia ahí, hacia donde yo invito con esto de la mejor versión, Se de me, se me ocurre con tu metáfora, básicamente, si estás en un hoyo, en lugar de hacerlo más hondo y más, más profundo, mirar cómo salir de ahí. A lo mejor esto sería tu mejor versión en ese momento. eso es. Es decir, soy consciente de que estoy en un hoyo, soy consciente de que me está ocurriendo esto, y ya en el momento que soy consciente de un problema, ya tengo el 50% de la solución. Ya Ujú, estoy a mitad de camino. Ya simplemente siendo consciente. Y luego ya centrarme en la solución. Sí, es muy fácil decirlo, por supuesto que no, es muy difícil hacerlo, aunque decirlo sea fácil. Pero ya si soy consciente y luego me centro en la solución, ya va a ser mucho más fácil. ¿Solución? Pues ahí es donde yo en el libro doy herramientas, pero no son herramientas de A, B, C, sino hazte preguntas, mira a ver qué esto es importante, porque lo que comentabas, la alimentación es fundamental, la energía es fundamental, porque si no, no sé si a vosotros os pasa, a mí me ocurre que al principio del día tengo una energía, hay personas que son al revés, pero a mí me ocurre que al principio del día tengo una energía muy fuerte, con, gestiono mejor mis pensamientos, mis emociones, gestiono mejor para hacer cosas. Al final, tarde, noche del día, ya el cansancio, la baja energía me cuesta mucho más. Puedo pecar mucho más fácil en no alimentarme bien, en no moverme como debería. Entonces, intento conocerme y con eso gestionarme y decir, vale, pues si yo soy una persona que para mañana tengo más energía disponible y tengo más fuerza de voluntad, por así decirlo, pues mi roca, mi cosa importante lo hago para mañana. ujú, Mi ejercicio, mi deporte, alimentación o escribir o un proyecto. Pues lo hago en esos momentos del día que eso es el autoconocimiento.
conocerme a mí, básicamente. Sí. De Es hecho, algo espiritual para mí. sí, de hecho, tú compartes lo que a ti te sirvió y lo que hiciste, pero lo haces desde una invitación muy abierta de, pues, analízate, o sea, autoconocimiento total, mira qué es lo que te puede funcionar a ti Claro, y ofreces como una serie de pautas para ello. eso. Y la segunda parte de la pregunta, ¿por qué crees que a pesar de saberlo, tan poca gente lo hace? Voy a mirar porque yo no lo hago, porque es que, fíjate, antes hemos comentado precisamente esto. Yo creo que una cosa es el conocimiento y otra cosa es saber. Es decir, yo puedo conocer para lo que acabamos de decir, que tengo que hacer lo más importante por la mañana, y otra cosa es que realmente experimente algo. Ujú, Cuando para yo poder realmente saberlo, tengo que experimentar. ¿Tengo que experimentar cómo? Pues hay veces que haces, tú comentabas antes, que igual en un taller se puede hacer un roleplay, se puede hacer, te pueden llevar a esos momentos, a ese instante en el que estás viviendo esto para ver cómo reaccionas y que se te genere algo. O que la vida es muy caprichosa, yo la digo caprichosa porque me mete muchas intensidades. Cuando me mete muchas intensidades digo, joder, caprichosa, que ocurren cosas, a mí me pasa, no sé si a ti te ocurre y a los que me están escuchando os ocurre, que piensas algo, piensas en alguien, y aparece o ocurre o tomas una decisión y la vida como que te pone delante un, ¿estás seguro? ¿Ven? ¿No? A mí eso, como estoy muy consciente, muy observadora de eso. Entonces, todas estas oportunidades, de alguna forma, son las que te dicen, ¿realmente lo sabes? A ver, y te ponen una oportunidad. Cuando viene esa oportunidad, mm, el miedo, la no decisión, el decir yo no es posible, o no tomas la acción, hablo mucho de la acción en ese sentido, no lo vas a realmente a saber. Puedes conocer, pero realmente no lo vas a saber, no lo vas a integrar en ti. Y una vez que lo integras o lo sabes, la experiencia, a través de la experiencia, yo creo que ahí es cuando realmente ya se traspasa esa línea, ¿no? Esta línea de lo que está más allá del miedo, detrás de ese reto, de esa zona de confort. ujú. Y yo creo que es eso. Que, yo me lo sé, pero realmente cuando digo me lo sé, pero cuando me viene la oportunidad, leñes. Ahí aparece un miedo, aparecen cosas que te dicen, no, 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 por aquí no es. Pues es mirarlo y Me nunca gusta pasa. Me gusta tu manera de expresarlo, ¿no? Como que la vida te da estas oportunidades de poner a prueba tu conocimiento. Y al final conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Conocerlo es saber la teoría, pero la sabiduría es realmente saber aplicar ese conocimiento. Yo a veces lo veo como los exámenes de la universidad y a veces digo, ay, esta asignatura la tengo que repetir. Porque a veces sientes como que no has conseguido, ¿no? Y la vida, de hecho, es así de cachonda que nos vuelve a poner una y otra vez la misma prueba hasta saber superarla. Te vuelve a Yo llegué poner a la pensar, misma tipo de persona o la misma esa situación, ¿no? Que te genera ese miedo o esas yo he inseguridades, lo tenido que una sea. relación, la misma relación con distinto nombre. Digo, yo ahora tengo amigos que muchas veces en cachondeo le he dicho, solo has cambiado el nombre. Es la Sí. misma persona. Y Has bueno, tú de cambiado el hecho, nombre. sí, citas la frase esta de no puedes esperar cambios diferentes si siempre haces lo mismo. Y en cierto modo lo que hace la vida es que te obliga a actuar de una manera distinta. Porque si siempre haces lo Pero, mismo, y entonces es cuando hay que empezar a mirar hacia adentro, ver, vale, si tengo estos resultados y quiero tener esos otros, ¿qué es lo que tiene que cambiar en medio? Y ese cambio siempre empieza por uno mismo. y muchas veces nos aparece o nos damos cuenta de eso en aquello que tenemos atención, mucha atención porque nos lo muestra muchas veces delante y realmente lo formulamos como queja. Entonces, en eso que nos estamos quejando mucho, ahí es donde tengo mucha atención. Pues ahí también tenemos un indicador que nos está diciendo, oye, aquí hay algo que mirar, que hay algo que Ujú, a través de aquí, sea, si alguien me molesta mucho, mira, yo por ejemplo con el tráfico, fue con los primeros que me empecé a trabajar, pues yo vivía en Madrid y tardaba en el tráfico, caravanas, entonces te mueve, aunque no quieras al principio, te mueve y llegas distinto a trabajar y joder, si yo salgo bien de casa y llegas como, pues me iba quejando y llegó un día en este proceso de autoconocimiento que dije, ¿eh? ¿Por qué dejo que el tráfico, que el de al lado que me pite, o el que se enfada, o que el que va enfadadísimo,
crezco en mi poder de mi estado. Eso tengo mm, que decirlo. Entonces, cuando me empecé a darme cuenta de eso, empecé a mirar y a decir, ellos no tienen el poder de hacerme sentir mal, no tienen el poder de hacerme sentir diferente. Vamos a decir no mal, sino diferente. Empecé y eso fue mi primer trabajo. Allá es muy difícil que yo conduciendo me desequilibre, vamos a decirlo. Es imposible. mm. Me ha Sí. pasado, tiene accidentes y ya está. La diferencia entre vivir como víctima y empoderarte, que empoderarte no es más que responsabilizarte de tus pensamientos, de tus acciones y elegir aquellos pensamientos y aquellas acciones que te elevan o que te acercan a lo que realmente quieres, a los resultados que buscas. Claro, yo, por ejemplo, yo propondría, si te ocurre a alguien que le ocurra, que me esté escuchando, que en el coche eres de los que te enfadas, de los que incluso a veces vas de copiloto y, y vas poniendo ahí, te vas enfadando. A mí me ha pasado de ir conduciendo, ir alguien de copiloto y enfadarse con el conductor de al lado y gritarle y yo tener que decirle, discúlpame, pero que va conduciendo soy yo. Sí, al No me final esa emoción se queda en el coche, el otro ni siquiera se entera y tú te llevas ese malestar, ¿no? De... Claro, porque está automatizado, para ellos es lo normal. O sea, está automatizado, es común que te tengas que enfadar conduciendo, o que te Mm, tengas que gritar al de al lado, o que tú te sientes mejor y con más prioridad o con más. ujú, No, no es lo normal. No es normal, es normal, es normal, tranquilo y atento y precavido y de alguna forma siendo responsable, como tú decías, de mis sí. emociones. Ahí ya Al no final, dejas que lo exterior te condicione. claro. Hablemos de un tema que me parece muy importante que has mencionado al principio, que es la gestión emocional y sobre todo en hombres. Porque a los hombres en nuestra sociedad se les educa, y yo soy madre de, tengo un niño, se les educa en eso de no llores, enseguida que, bueno, tanto niños como niñas, ¿no? Pero especialmente qué pasa con los hombres, de cuando se pone a llorar no llores, lo primero, porque somos los primeros que tenemos esa intolerancia a las emociones que decimos negativas o que no nos gusta experimentar, las agradables, como la tristeza, la rabia, etcétera. Entonces enseguida intentamos como, ay, que no ocurra, ¿no? Esa emoción. Y a los hombres se les dice especialmente no, no llores, tienes que ser fuerte. Por tanto, ¿qué se le queda a ese niño ahí en la cabeza? Pues si lloro, si yo lloro y muestro mis emociones, soy débil. Y como tengo que ser fuerte, por tanto, no tengo que llorar y no tengo que mostrar mis emociones. Cuéntame un poco sobre esto y tu propia experiencia, porque tú ya mencionaste que has sido también criado dentro de este marco Y, y cómo te influyó luego en tu vida como adulto. sí, fíjate, yo he sido creado con un abuelo que el dar un beso a un hijo le parecía algo como muy fuerte, es decir, vio una vez que mi padre me dio un beso a mí y le eché una bronca de cómo era posible, que qué educación me estaba dando, o sea, para que nos hagamos un poco una idea. Ujú, Luego mi padre fue un hombre muy trabajador desde los 7 años, trabajó, empezó en el pueblo, o sea, muy rudo, muy. Sin embargo, la manera en la que teníamos nosotros de darnos cariño, yo lo entendí esto después, era jugando a pegarnos, como juega el niño con su padre. Pues esa era la manera en que mi padre me demostraba mi cariño. Yo no lo entendía hasta posteriormente. ujú, Pero él ya había hecho una transición muy fuerte desde su padre a mí, que era, pues él ya me daba besos antes de irme a dormir, nunca jamás me dijo te quiero, nunca, o sea, no se permitía llorar, lo que hemos dicho antes, pero él ya hizo un escalón muy fuerte, una transición muy grande, que yo agradezco mucho. Pero es verdad que luego a mí me ha tocado hacer otra parte muy grande, después de lo que él, digamos, o él y mi madre, o el entorno. Al final es el entorno, la familia, los amigos. Esto, porque a veces no ocurre solo en casa, también ocurre cuando estás con los amigos y si lloras delante de los amigos, eres una nena, como se decía, y es peor casi que lo que ha ocurrido. O sea, si te has caído, te has hecho daño y encima lloras, pues es mucho peor todo el hecho que llores que el propio dolor que te has hecho, ujú, ¿no? Así lo percibía yo. Y mi experiencia después de hacer mucho desengrame de este proceso de autoconocimiento, por eso digo que es mi experiencia y cada uno es muy importante que mire su experiencia. Yo me encontré a un adulto, a los 20 y pico años, ya 30 y algo, que fue con varios momentos, en los que el hecho de enfadarme con alguien, encararme en algún momento, cuando tienes en la calle, pasa algo, pasa una.
X años y pasa algo, el hecho de enfadarme, esa rabia me hacía llorar. Ujú, De la rabia que yo tenía dentro, de no saber gestionarla, me hacía llorar de la rabia. Yo me contenía a mí mismo. Y en ese proceso me di cuenta que ese llorar me hacía pasarlo mucho peor, pasar mucha más rabia, mucha impotencia, porque encima es algo muy profundo mío. Yo cuando la ira me lleva a la impotencia ujú, y la impotencia me genera más rabia, más como no puedo y más inmovilidad. Entonces eso es como algo que yo siempre evitar. Bueno, en este momento quería evitar. Y eso me hizo evitar muchos conflictos. Que no tiene por qué ser agresivos, sino conflictos. ¿Qué? Porque inconscientemente yo no podía llorar. Y cuando no podía llorar, no podía irme a la impotencia. Cuando podía ir a la impotencia, es como un camino que yo evitaba el primer paso, que era el conflicto. Entonces, de los 20 a los 30 digamos, los conflictos más, o sea, no conflictos de pareja, pero conflictos más así, sí que les evitaba mucho. Y me di cuenta con el tiempo que esto era por esto, que yo no podía, no estaba permitido llorar. No estaba permitido decir te quiero a mis padres, por ejemplo. Entonces, yo nunca lo había hecho. Pues, esas cosas son cosas que yo después de mi autoconocimiento, por eso los libros para mí me hacen tan importantes. Porque yo después de este autoconocimiento, después de mucho trabajo, que no tiene por qué ser tiempo, sino trabajo, de lo que cada uno necesite, pude decir por primera vez a mi madre que quiero. Algo que en mi casa nunca se había dicho. ujú, Fuerte como eso, pude llorar delante de ella, llorar no por como niño, sino llorar como persona adulta que llora, que tiene un sentimiento y que dice, me pasa esto, no estoy bien. Pude decir no estoy bien por primera vez. Hoy en día soy capaz de pedir ayuda, cosa que también era muy difícil. Soy capaz de cuando algo me ocurra y una intensidad muy fuerte, soy capaz ya tengo esa herramienta de decir a alguien de mucha confianza, de sé que me va a sostener, no alguien que no sepa sostenerme porque me va a desequilibrar, pero alguien que sepa que te va a sostener, ya tengo esas personas localizadas y yo soy capaz de ir y derrumbarme. Alguien que sé que me va a mirar y solo simplemente me va a sostener, no me va a juzgar, no me va a ver distinto, no va a cambiar su manera de mirarme. ujú, Eso pasa, inconscientemente ocurre, que alguien no sabe sostener o te tiene una imagen de ti, la imagen que suelo transmitir de clown, que digo yo muchas veces, cuando saco a mi clown, cuando saco a, ¿no? Son distintas personalidades que utilizo, o momentos o conexiones, pero también existe esa profundidad muy fuerte e intensidad muy fuerte. Esa intensidad tiene que ser alguien que sepa, yo diría. Necesito sacarla con alguien que me sepa sostener. claro. Y que sepa que me va a romper. Y cuando me rompa, me va a romper. Luego eso me va a ayudar a seguir y a construirme, pero me voy a romper ahí. Em, Entonces, ahora ya me permito llorar y se transmite muy diferente, muy diferente. Este fin de semana, por ejemplo, hicimos una casa rural con compañeros y éramos 20 personas. Y bueno, pues hice yo una dinámica que es como un túnel en el que te dicen cosas positivas, con una música concreta, un espacio concreto, habiendo preparado la emocionalidad, el entorno, y hay tanto hombres como mujeres, todos lloramos libremente, lloramos por la emocionalidad, la alegría, de lo bonito que estaba ocurriendo, de esa conexión, y me sentí muy tranquilo, muy cómodo de poder hacerlo delante de la gente sin que me juzgasen como yo me pensaba que iba a ocurrir. Muchas veces no lo pensamos nosotros, no significa que vaya a ocurrir. mm. Y bueno, es muy duro, es un reto que yo creo que va a seguir toda la vida en mí y que siempre voy a ir descubriendo detallitos de que Es no duro porque hago. lo tuviste que aprender por tu cuenta más tarde, porque no Sí, recibiste, digamos, un poco esa educación desde el inicio. O sí, sea, yo tengo la esperanza de que ahora seamos más conscientes de eso y de que ujú, ahora se esté educando, tengo la esperanza de que se esté educando de manera distinta. ujú. Pues sí, ojalá, espero que sea así. Yo también, en parte, quiero contribuir en eso de dar a conocer que la inteligencia emocional es muy importante y muy relevante desde la infancia y llegar a normalizar.
sentir emociones y mostrarlas, tanto en hombres como en mujeres, porque es lo que nos hace humanos. Y que al no hacerlo y no hacerlo correctamente, luego nos lleva a una serie de problemas, o sea, enfermedades, bueno, de todo tipo, cáncer, Por depresiones. algún lado va a salir, sí. Por algún lado sí. Claro, es que yo estaba visualizando mientras hablabas y lo imaginaba como si estuvieras esto como en un hoyo, en una habitación oscura, cerrada, ¿no? Porque tú estás experimentando una emoción desagradable y es como tener la puerta de salida, pero como que taparla, ¿no? Porque a ti te han dicho, no, por esa puerta no. Entonces Claro. es súper frustrante, es Sí, agobiante. es que fíjate, me llevo tu metáfora a que yo estaba en una habitación en la que había entrado yo, seguramente, que bueno, había entrado yo, y, y no veía la puerta. O sea, no sabía ni que existía puerta, o sea, no era ni consciente de Esa esa es otra, habitación. claro, ni siquiera sabes que existe porque nunca te la han enseñado. Ujú. Eso es. Entonces es muy difícil. O sea, primero saber que existe, ser consciente de que esa habitación existe, que estoy dentro de ella. Segundo, imaginarme que hay una puerta, que hay una posibilidad de salir. Y tercero, encontrarla y utilizarla. Ujú. Entonces, yo creo que estaba ahí. Y ahora, bueno, sé que estoy en otra, igual más grande o distinta, y voy buscando las puertas, ¿no? Voy Claro. cada vez buscando las puertas. Es un aprendizaje continuo, como hemos dicho al principio. Y aquí voy a hacer la transición a un tema que a mí me resuena muchísimo también, porque tú hablas del tabaco. Y bueno, enlazándolo también con el tema de tu padre que sufrió cáncer de pulmón, mi padre también falleció de lo mismo. Y yo, mi familia, tanto mi padre como mi madre también tiene lupus, que es una enfermedad autoinmune y etcétera, y es fumadora toda su vida. Y enlazo este tema porque has hablado de ser conscientes y lo que hablamos antes, ¿no? ¿Por qué sabiendo que algo nos mata, que no es bueno para nosotros, seguimos haciéndolo? Y ahí añado que al final una persona nadie la puede cambiar excepto ella misma. O sea, tú tienes que tener esa voluntad, esa motivación intrínseca para hacer y realizar un cambio en tu vida, porque por muchos gurús a los que sigas o libros que leas o ayuda que se te ofrezca, que la hay y que está y la información está ahí. Si tú no tienes esa voluntad, esa motivación intrínseca para cambiar, no va a ocurrir. Y tú contabas, me parece en el libro, que también dejaste el tabaco. No sé si por ese motivo, o sea, ¿cuál fue esa motivación intrínseca que te llevó a hacerlo? ¿Y cómo cambió ahí tu forma de ver ese hábito? Yo, no, el tabaco no, igual era el azúcar, puede ser lo que Ah, dejé. vale, perdón, pues lo habré entendido Puede mal ser azúcar, sí, entonces. pero bueno, Pero pero sí que me sí parece, que es contabas de muy tu interesante. familia, ¿no? Sí, Que también sí, sí, eran fumadores. mi padre lo dejó, mi madre lo fumó toda la vida también, Ujú. fumadores, siempre de niño lo he conocido, lo tenía en casa, o sea, en mi casa siempre se ha fumado, yo nunca, por lo que sea. Vale, pues igual que yo. Sí, yo soy una antifumadora Sí, desde yo pequeña, siempre me he nunca, opuesto a ella. pero, pero yo tengo una teoría, Ajá. bueno, y para mí es viable, pues lo cuento en el libro, y es que al final hacemos acciones, adicciones de este tipo, de lo que sea, pero puede ser tabaco, puede ser fumar, puede ser beber, puede ser simplemente el móvil, Ujú. cualquier cosa, pues una Sí, adicción son que lo que hace adicciones. Es importante llamar las es cosas una por su adicción, nombre. Ujú. son adicciones, pero puede ser a veces cosas que no se etiquetan como adicciones, Sí. son hábitos, costumbres o cosas que tengo integradas que ya hago y ahora te cuento un ejemplo para que me entiendas. Pero que estas están ocultando, tapando o evitando algo, ¿no? Normalmente yo cuando las percibo en mí es cuando estoy en un momento incómodo o algo que no me apetece hacer o algo que me supone más esfuerzo o lo que sea y eso me hace que pues a alguien le hace fumar, a alguien le hace beber, a alguien le hace comerse buscar algo en el frigo, lo que yo, ¿vale? Y eso, para mí eso es la adicción. Hay una base que está ocultando y lo estoy tapando con otra cosa, con otra acción. Ujú. Yo como ¿Cómo hice yo, por ejemplo, para darme cuenta de incluso en momentos el agua, incluso, fíjate, a qué punto llega? Pues yo un día para probarme, y esto no digo que se haga, no voy a proponer esto, pero yo lo hice para probar, yo hago ayunos todas las mañanas. Yo todas las mañanas ayuno, pero porque para mi energía es bueno. O sea, es decir, yo estoy para mañana, yo hoy no he tomado nada, y hasta las 2 3 no voy a tomar nada. Tomo agua y café solo, ya está, o té. Pero porque me siento con energía, me siento muy bien y funciono mucho mejor y es mi manera.
Entonces, por eso, Ujú. cada uno que se conozca y que vea cómo. Y además me ayuda mucho, además yo creo mucho en que ayuda a que el sistema inmune esté mucho más tiempo trabajando, porque no le meto más procesos, bueno, pero que cada uno, por supuesto, que esto cada uno se lo lleve a su momento, a su estado, a su cuerpo, a su salud, depende de los objetivos, será bueno o no será bueno, yo no voy a hablar del ayuno ni, o De hecho, sea, tú que cada mismo has uno, cambiado tus hábitos alimenticios porque del libro cuentas de que, bueno, comías en cinco, o sea, hacías cinco sí, comidas, ¿no? sí, Diarias. sí, sí, claro, entonces yo al final he ido cambiando. Y en este Ujú. cambio, una de las cosas que hice para conocerme, no porque el ayuno, para conocerme, fue estar 24 horas sin comer y sin beber. Nada, cero. Entonces, en estas 24 horas yo me hice un diario que tengo escrito y que me leo de vez en cuando. Entonces, a mí me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque en este diario yo estaba trabajando, ese día fue un día de trabajo. Entonces me di cuenta cómo todos los momentos de tomar café, de comida, de tomar una caña, son totalmente sociales. Ya lo sabía, pero ¿cómo tan sociales son? Es una barbaridad. O sea, yo ese día me acuerdo que huía de mis compañeros, porque claro, me iban a decir, vamos a tomar un café, y yo no quería tomar nada, ni beber, ni comer, cero. Entonces huía, no, estoy muy liado, no. Pero es que me di cuenta que estando trabajando, había momentos de tomar agua en los que yo no iba a tomar agua porque estoy sin tomar nada. Y hacía el gesto. O sea, me encontraba con la necesidad de tomar agua. Y en ese momento me preguntaba, ¿por qué necesitas ahora tomar agua? Si sabes que no vas a tomar agua. Y me di cuenta que es porque estaba escribiendo igual un mail que era más complicado de lo que tal. O haciendo la respuesta, o contestando, o iba a tener una llamada con no sé quién. Necesitaba ese sustituto, ese gesto, Ujú. ese irme un momento de ese momento intenso. Y en este caso era con la botella de agua que no tenía, pero normalmente hacía este gesto. O el café en la oficina es lo que hacía. Entonces, luego me di cuenta que eh, todo el tiempo que usaba para comer, claro, a mí fue como tiempo regalado. Ese día, ¿eh? Yo no digo que lo proponga, pero fue tiempo regalado. Uy, qué barbaridad. El tiempo que haz comida, da igual. Mucha toma de Pero luego, incluso, conciencia de tu forma claro, de operar. consciente simplemente. Pero luego, incluso, esa misma noche, llevando 22 horas sin tomar ni beber agua ni comer nada, me fui a CrossFit. Y ahí dije, uff, pues en CrossFit creo que había ya que levantado más, con más energía, con más No fuerza, con hagáis más esto en ganas. casa. No, por supuesto, no lo hagáis, pero lo hice. Pero ¿a dónde quiero llegar? ¿A mí qué me sirvió? Me sirvió, por ejemplo, para saber que yo puedo ir a correr, a hacer deporte por las mañanas y no pasa nada. Yo, no, no, antes me tenía que levantar una hora antes de hacer una carrera, tomarme un plátano y unos frutos secos, porque acaso me daba un bajón. A mí no, no lo sé. Entonces me sirvió para conocerme en ese punto y estar Ujú. tranquilo en ese punto. No, eso no quiere decir que un día tenga la tensión más baja, pues me como un plátano, me como eh, frutos secos o arándanos, lo que sea. Pero que son cosas que te sirven para conocerte. Es lo que quiero decir. Yo me hice un diario conmigo. ¿Qué me sirvió para mí? Yo, cada Ujú. uno, cada su, lo que él crea que le puede ayudar. Sí, yo siempre digo que la mente es miope, entonces es como un mecanismo al final de nuestra mente para conseguir placer inmediato o evitar dolor inmediato y no vemos el beneficio a largo plazo. Eso es. Entonces, todo lo que hacemos, estos hábitos que tenemos tan instaurados, nos dan un beneficio a corto plazo, sea social, sea por otro motivo, sea para, como dices, procrastinar una tarea desagradable. Y el primer paso es tomar conciencia de ello. De esto que hago ahora, ¿por qué lo hago? A lo mejor fumarme un cigarro es porque tengo esta situación difícil o quiero evitar esa conversación complicada o que Mm, sea, ¿no? Es darse cuenta. Por eso hablamos de autoconocimiento ahí y la claro, importancia. Y eso luego, pues es. sin acción no hay cambio. Obviamente, una vez sepas, es buscar el cómo, cuál es la solución y accionar, porque si no se queda ahí en la teoría. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? De por qué se sabe por todos, por qué es tan obvio y se hace tan poco. Porque si no se acciona, no se hace, nada cambia. Eso es. Y acción, y yo digo con cariño, con autocariño también, es decir, Ujú. no seamos estrictos, hagamos y ya un poquito cambio ya va a ser Bueno, bueno. después de lo que has contado de los 24 horas sin tal, no sé cómo de creíble es esto que dices desde el No, autocuidado. lo que yo creo es reconocerme.
Sí, que a mí fue un reto, pero reconocerme en mí. Pero yo no lo he, eso no, por ejemplo, esta canción no está escrito en el libro, porque no es algo que quiera proponer ni promover, pero es Ujú, algo que a mí me ayudó y es como un ejemplo de hacer algo totalmente distinto a lo que haces normal y tener un diario de y te conoces y ver qué cosas ocurren en tu, por qué haces lo que haces. ujú. O sea, lo voy a conocer. Sí, y bueno, lo que decía al principio también, que tiene que venir desde uno mismo, porque yo con mi madre, por mucho que le pueda hablar, yo sí que no la presiono porque sé que esto no es efectivo nunca. Em, pero es que a veces a mí desde fuera me parece tan absurdo que se tome como una bolsa entera de pastillas y luego algo que esté en su poder, que esté en su mano, como dejar el tabaco, porque seguro que no la beneficia, le cueste tanto, ¿no? Pero no lo digo con Claro. juicio, o sea, soy consciente de que cuesta. Hemos dicho que fumar, tabaco o alcoholismo, todo esto son adicciones. em, pero es eso, ¿no? Es ser conscientes y yo creo que buscar esa motivación fuerte. em, y, Yo, por ejemplo, no tengo estudios de eso ni títulos de eso, pero está claro que hay algo que está ocultándose. O sea, hay un evitando un dolor o conseguir un beneficio, siempre, lo que tú has dicho antes. ujú, Hay esas dos opciones. Entonces, yo cuando ocurre esto en alguien, ahora yo ya me cuesta mucho más dar consejos. O sea, si me los piden, sí, por supuesto, me meto hasta el fondo, pero si no me los piden, yo ya pienso, bueno, ¿está evitando un dolor o está consiguiendo un beneficio? No claro. sé cuál será. No sé cuál será el suyo, no sé ni siquiera si esa persona lo sabrá, pero yo intento ver así. Ujú, Creo que nadie lo hace para... O sea, creo que todos queremos ser felices, todos queremos estar bien. Ser feliz, lo pongo entre comillas, porque para mí es como la paz, la tranquilidad, ¿no? Todos queremos eso. y yo creo O que sea, ser tiene, bien. sí, creo que tiene otro aspecto que es, ¿cómo decirlo? Como es tan mínimo, tan minúsculo, no lo vemos en el momento. O sea, no vemos estos pequeños cambios que acumulados en el tiempo son capaces de transformarnos. O sea, es decir, si tú pones la mano en el fuego y te quemas, la quitas enseguida y sabes que no tienes que volver a ponerla porque tiene un gran impacto. Sí. Pero si en cambio es algo que poco a poco te está perjudiciando, pues como tú no ves ese impacto inmediato, dices, "Ah, no pasa nada, o sea, yo sigo igual Y que la ayer". rana hervida, ¿no? Sí, La rana exacto. hervida, ¿no? Sí, Sí, sí. la Y ley poco de a la poco rana se fue hervida. calentando el agua hasta que ya no pudo saltar. Sí, eso Exacto. es. Por eso es tan importante hacernos preguntas, cuestionarnos, observarnos, parar, parar y ver cómo estamos. Simplemente es cómo estoy, nada más. A X tiempo, X veces al día. Yo cuando no lo hacía me ponía una alarma y el móvil para 2 horas. ¿Cómo estás? Entonces, simplemente hacía un gesto de cómo estoy, es que ya me va a ayudar a conocerme. Ujú, Simplemente eso, así de sencillo. Porque te vas viendo como, oh, pues mira, pues estoy más nervioso, estoy menos, ah, pues mira, estoy tranquilo, estoy contento, estoy... sí, la Simplemente esos importancia de pequeños gestos escucharse. te ayudan a conocerte. Y a la inversa, con el ejercicio pasa lo mismo. Si tú sabes que ahora vas a sudar y te va a costar, pues te cuesta motivarte para ir a hacer ejercicio, pero luego el beneficio que obtienes, esa dopamina, ese bienestar que tienes después y además acumulado en el tiempo es cuando empiezas a ver cambios también en tu forma física. Pero claro, a corto plazo tu mente dice, no, no, vas a sufrir, vas a sudar, vas a ser desagradable y por eso cuesta, digamos, crear esa rutina. Hasta que la creas, creo que llega un momento en el que te es casi más difícil no hacer ejercicio que hacerlo. Sí, 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 yo ahora todos los días y cuando no lo hago, es que me Ujú, noto que estoy mucho peor, me ujú, noto como más energía baja, y tengo días de descanso, tengo un entrenador que me dice, descanso, hoy descanso. Yo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué parte superior? ¿Descanso en las piernas? ¿Qué descanso? Sí. ¿No? Bueno, a mí me ayuda mucho por las intensidades de la vida, pues me ayuda mucho el hacer deporte. Al final, para mí es terapia, sobre todo. Luego, aparte, me divierto, me lo paso bien, estoy con gente que a mí es lo que más me mueve, social, ya me conozco, sé que es lo que más me mueve, pues eso también, tiene mi parte social, tiene mi parte, pero también es necesario para estar bien Sí. mentalmente, psicológicamente.
Ahí ya hemos recomendado en otro podcast Hábitos Atómicos. Yo creo que es un libro top para el tema de creación de hábitos. De hecho, tú en parte hablas de esto y estoy segurísima que en su momento no habías leído Hábitos Atómicos porque creo que se Ah, escribió después, pero tú sí, ya hablas un poco de esto, ¿no? De hacerlo apetecible, de hacerlo obvio. Hablabas de poner un calendario, hacerlo fácil al final y que te y de apetezca pequeños hacer, resultados, y ver los me voy resultados y poco a poco. celebrarlos. Ujú, Es que si no, lo que tú comentabas antes, si está muy lejos y no voy viendo resultados, si yo quiero, imagínate, quiero tener tableta, ¿cuánto vas a tardar en tener tableta? Pero puedes ir viendo pequeños resultados. Mis indicadores empezaron siendo muy pequeñitos y ahora ya los que tengo, que son unas líneas rojas, y ahora ya digamos que hay unos indicadores, determinadas posturas, movimientos, que puede ser tanto como la flexibilidad, o ujú, como la agilidad, o como cómo me siento de ágil, o ¿no? Un poco la expresión de me pesa el culo. Pues si noto eso, es como, es una alerta roja, ha pasado algo, tengo que volver a pendulear hacia la salud, hacia el deporte, hacia eso, ¿no? Pues como poner y poniéndote, conseguir un pequeño resultado y poniéndote una línea roja. Poner un resultado y una línea roja, de alguna forma, para no dejarte hacer esos rebotes que vamos a hacer. Porque al final ujú. yo veo la vida siempre como un péndulo, ¿no? Me dedico mucho a lo profesional y las otras dos áreas, sí, las soportas, las aguantas, pero alguna se puede empeorar. Salta una línea roja de esa área, me dedico a esa, y así, ¿no? Y como para mí es como ir penduleando todo el rato, mucha atención en esto, mucha atención en esto, e intentando encontrar el equilibrio. Buscando ese Está equilibrio. Ujú, sí, sí, bien, totalmente de sí. acuerdo. Para mí eso es la vida. Y bueno, Hemos hablado de la gestión emocional, de los hábitos, ¿no? Alimenticio, de deporte, etcétera. Cuéntame un poco cómo descubriste la meditación, qué efectos tiene en ti. Y mi siguiente pregunta va más enfocada al tema profesional, el liderazgo. ¿Hasta qué punto crees que esto de que hemos hablado tanto la gestión emocional como la meditación, los hábitos son importantes para un buen liderazgo? Hoy te hago packs de preguntas, dos en uno. No suelo bien. hacerlo, pero digo, aprovecho y así Sí, te hago las si se preguntas de me va golpe. la primera, si me va la segunda, me hace. Te lo recuerdo. Tema Eh, meditación. y cada meditación, yo creo que fue un evento, sí, yo creo que fue un evento cuando lo descubrí, esto que te hacen meditaciones, ¿no? Y yo recuerdo que luego estuve mucho tiempo hasta que realmente la entendí, o sea, mucho Ujú, tiempo forzándola, ¿no? Yo recuerdo, no sé si os ha pasado, que como que estás, luego meditar, y te pones una audioguía y fuerzas, intentas ir, y te frustras, y no, es que me voy, es que no estoy, es que... Y y hasta que entendí que era normal. O sea, que toda la meditación, además yo fue leyendo Luis Hay. Me acuerdo, leyendo Luis Hay me explicó lo que era la meditación, entendí realmente que la meditación, desde la primera que hagas, siempre va a estar bien, no la puedes hacer mal una meditación. ujú, Luego entendí que siempre continuamente nos vamos a ir porque no controlamos nuestros pensamientos. Como no lo controlamos, para mí es una máquina, el cerebro es una máquina de generar pensamientos, igual el corazón bombea y el riñón tiene su función de filtrado. El cerebro genera pensamientos, ya está. Entonces, como los genera, no es algo consciente que yo hago. Yo puedo generar algunos conscientemente, pero es muy pocos. Entonces, como entendí esto, dije, vale, esto no lo controlo. ¿Qué sí controlo? Lo aprendí con Luis Tay, es volver. Entonces, lo que se puede hacer o lo que, digamos, yo entendí es que los que más avanzados están en la meditación, en la conciencia, como queramos llamarlo, lo que hacen es que vuelven antes. Tardan menos, o sea, si se van en un pensamiento, vuelven antes. En vez de tardar 10 segundos, tardan 2. Se dan cuenta antes y vuelven. Eso es un poco el entrenamiento de la meditación. ¿Para qué es necesario esto? ¿Para qué a mí me funciona? Funciona para estar en el presente. Todo lo que está en el presente es coherencia, es honestidad, es aceptación, es conciencia. Entonces, todo lo que estás aquí no estás en la preocupación, en el pasado, en la ansiedad, en la inestabilidad, en preocuparme por lo que no he hecho en el pasado, en preocuparme por lo que no va a ocurrir. Entonces, todo lo que estás en esos momentos de pasado y futuro, estás inestable, y no estás en equilibrio, no te sientes bien. Y si estamos trabajando así, es como que para mí la meditación, que no tiene por qué ser sentarme ojos cerrados sin una guía,
sino simplemente puede ser estar caminando y pensar en tu respiración, pensar en preguntarte cómo estás. Para mí eso es meditación también. ¿Cómo estoy? Todo lo que sea, traerte a este momento. En este momento, aunque esté ocurriendo algo intenso, en este momento eh, vas a ver cómo hay una coherencia y con el instante y una honestidad y vas a poder conectarte con eso. Aunque estés sintiéndote pues una intensidad de miedo, de tristeza, de lo que sea, si te conectas con este instante, vas a ver cómo de alguna forma te llega la tranquilidad, llega esa parte que hay Ujú. detrás. Para mí es como un punto de equilibrio, es como Y en eso, y en el trabajo te ayuda a mantener la concentración, porque cómo de productiva eh, es una mente que constantemente se va y viene, o una mente que, bueno, lo que tú decías, o sea, que vuelve antes, quiero decir, tú te puedes distraer un momento, pero como tienes entrenada esa habilidad a través del mindfulness, la meditación, pues vuelves a tu actividad del momento mucho antes, mucho más rápido. Por tanto, al final eres mucho más productivo en tu trabajo. claro, fíjate, yo tengo otra, y creo que también lo cuento en el libro, y es que para mí la libertad personal es desde que ocurre algo, desde el impacto hasta la reacción. Ese espacio que hay del impacto a la reacción es mi libertad, es mi espacio de libertad. Ujú, Desde que ocurre un impulso que me genera algo a mí, que os ocurre, por lo que sea, porque interpreto algo, porque genera algo y hay un impulso, una emoción, hasta que reacciono, ese espacio es el que a mí me da tiempo para no reaccionar en el trabajo ante una discusión, no de contestar mal, no decir las cosas que no debo, eh, porque luego va a ser por lo que sea, va a ser peor, porque no debo decir eso, porque no lo he pensado, porque no lo he meditado, porque lo estoy diciendo desde mi desequilibrio, desde que no estoy en mi centro. Ese espacio, para mí lo llamo libertad. Cuanto más se trabaja ese espacio, creo que y en el trabajo, en la pareja, en las relaciones, en todo, pero en el trabajo sobre todo es muy bueno, muy valioso. Cuando notas a alguien que se enciende, que se enfada, que dice algo que a ti no te gusta, que puede ser que tú digas, y es el momento de yo poder interpretar y saber que, como hablábamos del tráfico, que él no tiene el poder de a mí desequilibrarme, de a mí sacarme de donde yo estoy, de ponerme nervioso, porque al final voy a perder yo. O sea, si él me está atacando y yo le contesto, entramos en una guerra, no ganamos ninguno. En la guerra no hay victorias, no hay victoriosos. Pero sí puedo desde ese momento, yo lo hago mucho en el trabajo, es ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sintiendo? Que igual he dicho yo algo que no le ha sentido bien. Y no significa que le vaya a dar la razón, ni mucho menos. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el momento que meto la comprensión en este espacio, sí. yo le voy a hablar diferente. Y le voy a hablar seguramente más pausado, más tranquilo. Le voy a preguntar el por qué contesta así, qué le ocurre, qué problema tiene, cómo le puedo ayudar. Algo que digo bastante es, ¿cómo te puedo ayudar en el trabajo? Ujú. Cuando alguien viene con la queja, con, bum, 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 digo, va, ¿cómo te puedo ayudar? En vez de Ahí decir, tienes, sí, ahí tienes la libertad o lo que para mí es lo mismo, la responsabilidad de elegir cómo interpretar lo que te está pasando y cómo reaccionar ante ello. claro, y volvemos a especificar. Esto no es de 0 a 100, no es, no, ya soy un monje budista. No, hombre, esto es poquito a poco, dándome cuenta que estoy reaccionando y poquito a poco, a ver, pues y depende cómo esté de cansado, depende del día, depende de la energía, depende de lo que me impacte ese tema o no. Si es muy intenso para mí o no es muy intenso, pues me costará más, me costará menos, reaccionaré o no reaccionaré. A veces reacciono y me doy cuenta rápido y entonces recojo cable, por así decirlo, y no Ujú, sigo alimentándolo, pero eso es ir trabajándolo, por así decirlo, y siendo consciente, y trabajando esta meditación que hemos dicho. Cuanto más trabaje ese punto de volver, más entrenado lo voy a tener y más me voy dando cuenta. ¿y qué relación tiene esto con el liderazgo? Pues, siempre me ha... Yo de siempre... yo digo que hay dos, por ejemplo, en el trabajo, pienso que hay como dos ramificaciones de personalidades. Me lo estoy inventando, ¿eh? Yo digo que hay dos. Una es los que asumen responsabilidad y les gusta, y otra los que no están cómodos. Los dos están súper bien. Los dos son válidas completamente, además, y necesarias entre ellas. Pero yo siempre, por lo que sea desde el trabajo, desde que empecé, era
había un algo de responsabilidad y yo iba corriendo, pero porque era algo que me gustaba, responsabilidad. Y no sabía por qué. Y empecé a los 25 años ya, empecé a ser líder y a los 27 ya tenía 25 personas, un equipo de 25 personas a mi cargo, cuando era Waterfall, el que no lo conozca, era que tú decías el trabajo que hacía cada uno cada día, lo que tenían que tardar, hacía un micromanagement, esto era una locura, era un estrés de vida y eso también me hizo romper bastante y huir de mi vida, eso también me enseñó mucho. Y luego todo esto se transformó hacia la agilidad, hacia la facilitación, hacia ser más líder y no jefe. Entonces, Ujú. yo conocer eso que me costó mucho tiempo también, que coincidió con mi proceso, casualmente en la vida me lo trajo tanto profesional como personal, me dijo, bueno, vamos a, Casualmente. casualmente, sí, sí, me lo trajo a la vez, entonces dije, y ahora me di cuenta que hice los dos cambios a la vez. Entonces me cambié tanto profesionalmente hacia un facilitador, hacia un liderazgo de ejemplo y de facilitación, en vez de hacia micromanagement y el jefe. Entonces, para mí el líder, creo que ahora tengo mucho ojo y sé muy fácil identificar los tipos de líderes, sé muy fácil guiar y orientar y esa parte del ejemplo, dónde meterse en el líder, dónde no, dónde dejar y permitir que la persona, o sea, delegar para permitir que la persona dé un pequeño pasito, que se caiga un poquito, que tropiece, todo ese tipo de cosas. Yo ya tengo mucha facilidad para verlo, son muchos años, y detecto muy rápido al jefe, muy rápido. O sea, es Ujú. como, le veo muy claro, muy rápido. Y bueno, pues para mí el líder es súper necesario, el liderazgo es súper necesario, pero ya no solo a nivel profesional, sino como lo comentabas tú antes con tu madre. ¿Cómo puedo ayudar yo a mi madre? Que estoy en una situación también muy compleja. Yo he intentado machacarla a la cabeza de todas las maneras, he intentado, y se ha apuntado a terapias de todos tipos. Al final, ejemplo. Que para mí, ejemplo. Yo hago algo y alguien me vendrá a preguntar. Y esto en el trabajo funciona mucho, mucho, mucho. Y eso os lo digo muchas veces a los compañeros. Ahí es que vamos a intentar, no, vamos a hacerlo y cuando se vean los resultados, los demás compañeros van a venir a preguntar de cómo hemos conseguido esto. Una vez que vengan a preguntar, yo ya tengo el 90% del camino ganado. Si yo voy detrás de, oye, tenéis que cambiar esto, tenéis que hacerlo así, porque esto es mejor, me estoy trabajando muchas piedras, un camino muy rocoso. Si yo lo hago, lo practico en mi equipo, o con mi gente, o en mi trabajo, y los demás lo ven, tengo el 90% del camino ganado. Pues yo creo que es lo mismo Sí. con nuestros familiares. Coincido completamente. Yo creo que el liderazgo tiene como tres partes. Una es primero conocerte muy bien a ti mismo, porque si tú te conoces apenas, ¿cómo vas a poder conocer a los demás, relacionarte con los demás y menos impulsarlos y liderarlos? El segundo es, como tú dices, liderar con el ejemplo. Yo hago y, como el dicho, ¿no? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y el tercero es crear ese espacio seguro donde la persona se puede mostrar ella misma, donde se pueda mostrar con vulnerabilidad, con autenticidad, porque desde ese espacio de seguridad psicológica es donde puede ocurrir el cambio. Cuando tú pones resistencia, cuando tú pones máscaras, cuando pones em, todo aquello que te impide, digamos, ¿no? hacer una transformación, desde ahí no se puede hacer un cambio. Necesitas llegar a esta zona, a ese terreno, em, sí, para poder plantar semillas. Buscar ese espacio seguro. Y ese espacio seguro muchas veces no nos incluye, quiero decir. Igual yo no soy la persona para hacer el espacio seguro a mi madre, por ejemplo. Ujú. Y mi espacio seguro es simplemente decir estoy aquí. Pero no puedo yo generar todo eso. Sin embargo, estoy muy bueno para hacerlo con equipos, con estructuras enormes. Pero con mi madre igual no es tan fácil. Tengo que saber que a veces ese espacio seguro no me incluye a mí. Eso es curioso, cómo es que dices con mis equipos lo puedo hacer, pero con mi madre no. A veces dicen que nos cuesta más con un familiar, con una persona cercana, Sí, que con alguien del trabajo. claro, pero porque no, igual no soy la persona para eso. Igual mi madre tiene que hacerlo alguien de fuera.
Y yo no A lo soy, o mejor sea, por yo me vuestra doy cuenta. relación de madre e hijo, sí, puede que... Yo me doy cuenta muchas veces, y esto digo madre, como digo amigos, como digo, al final eh, hay que saber también cuando no eres tú, o ayudar, pero de otra manera, ayudar a que encuentren a alguien. Yo Ujú, lo hago mucho también con los CEOs que acompaño, también muchas veces digo, no soy yo la persona que te puede ayudar en esto, porque yo no soy experto en esto. Entonces busco a la persona. También tengo que ujú, saber que puedo ser esa conexión. Puedo ser simplemente, oye, te presento a alguien y ya está. sí. Creo que también es muy importante que sepamos y que nos conozcamos para poder hacer eso. Sí, y yo creo que hay otra cosa que siempre mucho desde el respeto, porque si no hablamos de arrogancia, o sea, si yo pienso que yo le tengo que ayudar a mi madre o que ella tiene que dejar de fumar, estoy siendo arrogante porque ¿qué sabré yo de qué es lo mejor para ella? Es decir, aunque yo crea que esos hábitos saludables son importantes, etcétera, etcétera, a veces cada uno tiene su propio camino. Y como hemos dicho antes, a veces hasta que no caigas en el hoyo y hasta que no lo experimentes, no obtienes esa sabiduría, porque no es lo mismo saberlo que experimentarlo. Y a veces, a lo mejor tienes que llegar a ese momento que por ti mismo aprenderlo. Eso pasa mucho con los hijos, ¿no? Por mucho que los padres no digan, no hagas esto, porque es que ellos saben que te vas a equivocar y que va a ser un error. Pero tú dices, no, es que yo tengo que cometer ese error para aprenderlo. Justo. Y fíjate, vamos a entrar en el tema de nuestros padres, pero si nos damos un estrato un poquito más abajo, ya no es solo mi arrogancia, sino que además lo hago por mí. Ujú, Si yo no estoy ayudando a mi madre por ella, estoy ayudando a mi madre por mí, por lo duro que es para mí el estar sin ella, la posibilidad de perderla, el dolor tan fuerte que yo siento por ella. Entonces, de alguna forma, estoy diciendo, la tienes que cambiar para que yo sí, esté bien. claro. Ese trabajo, esto es muy duro, esto es No, muy y intenso. no te Entonces, corresponde a ti. cuando estoy viendo que estoy haciendo esto, tienes que cambiar para que estoy bien, lo que estoy viendo es lo que yo estoy haciendo. Entonces, me tengo que Mm, mirar a mí y por qué estoy haciendo esto, por qué tengo una necesidad tan fuerte de hacer esto, y ahí es donde tengo una oportunidad enorme de conocerme. sí. Vamos yendo hacia el final. Primero preguntarte si ha habido algún tema que no hemos tratado, que bueno, tú hablas de muchos más temas, pero bueno, recomiendo mucho tu libro porque además incluyes frases muy chulas. Pero si hay alguno en concreto que tú querías compartir aquí, o si no, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que quieres transmitir con tu libro? Sobre temas, yo creo que hemos tratado casi todos los temas. O sea, no lo sé, no sé si hay alguno que no hayamos tratado. Sería entrar muy profundo en algo, seguramente. Y sobre el mensaje, eh, yo te diría que esto es un camino que no termina nunca. Ujú, Lo voy a decir sin decir frases raras, frases célebres, no raras, perdón. Es un camino que no termina nunca. Todo el rato no perdonándonos, pero sí comprendiéndonos, usando la comprensión con nosotros mismos, sabiendo que ahora no lo he hecho, pero no lo he hecho como yo debía, como he leído en un libro, que tengo que hacerlo. No, esto consiste, no tanto consiste en leerlo en un libro, ni en escucharlo, ni consiste en lo que hemos dicho, ponerlo a prueba en ti, vestírtelo. Algunas veces yo hablo así en el libro, de vestirte esta prueba, esas emociones, vestírtelas y decir a ver cómo me sientan a mí. Porque igual ese vestido que a mí me ha funcionado y me queda bien, a ti no te queda bien. Pues ujú. creo que es más empirismo, mejora continua, poco a poco, seguir conociéndonos y yo diría, sobre todo, mucha comprensión, hablo mucho en el libro de eso, con nosotros mismos y con, por supuesto, con todo alrededor. Pero yo diría que sobre todo eso, mucha comprensión, respeto y confianza, confianza en el proceso. Y si alguien se encuentra ahora mismo en un hoyo y tuviera la posibilidad de, le dan una pista y le dicen, mira, vas a recibir un solo mensaje de Julio en ese momento, una frase, ¿qué es lo primero que le dirías? Te estoy poniendo mucha Siento, responsabilidad ya que dijiste que sí, te sí, gusta. sí, yo le diría que siente lo que está sintiendo, Que siente lo que estás sintiendo. porque es lo que está sintiendo. Entonces es lo Ujú. más obvio y es lo más natural. El punto de partida siempre es el presente, ¿no? Y Siempre. reconocer. Por eso yo hablaba al principio de tu realismo, porque aquí no hablamos de Mr. Wonderful, de frases positivas, sino es con mucho realismo, con mucha aceptación, es el punto de partida. Primero reconocer, saber qué me pasa y a partir de ahí ya empezar a buscar las soluciones. Sí, claro, si me estoy sintiendo de una manera y estoy No la intentando niegues. arreglarlo,
Estoy intentando arreglarlo desde otro lugar, sin mirarla, es imposible. Va a Ujú. estar ahí. Entonces, siente lo que está sintiendo. Yo lo primero que le diría. Y como un reto que quieres proponer a nuestros oyentes, por aquello que hablamos de que hay que accionar. Reto. Vale. Bueno, claro, vamos a ponerlo pequeñito, como hemos dicho. Bueno, a mí como reto me gusta lo que hemos comentado ya de, por ejemplo, ponerse una alarma, aunque sea Ajá, 2 veces al día, y preguntarte cómo estás. Y dedicarle unos segunditos a preguntarte cómo estás. Creo que eso ya es muy pequeñito y creo que se puede hacer y que no nos hemos preguntado muchas veces. muy bien. Y yo te robo otra idea que tú has dicho, porque no estoy muy inspirada hoy, lo que has dicho del diario. O sea, no hace falta que tampoco hagan un ayuno 24 horas, a no ser que quieran hacerlo, pero sí, antes de, o sea, simplemente anotar en un diario, vale, pues ahora me voy a tomar café, ¿por qué tal? Y preguntarse, ¿cuál es esa necesidad real que tengo? ¿Es el café? ¿Es porque voy a hablar con tal persona? ¿Es porque tengo esta tarea que no me gusta y esa es una forma de evitarla? Y eso es también un paso para empezar a ser un poco más conscientes. Sí, sí, eso es muy, muy importante. Y además no tiene que ser muy estresante, puede ser un poquito, un trocito, hoy 1 hora, hoy un ratito, hoy mientras como. Voy a ver qué hago. Pues miro el móvil tantas veces, me pongo la tele, cuántas veces como mientras estoy comiendo, o me ducho mientras me estoy duchando, esas cosas que no se hacen, pues Ujú, podemos anotarme. Hoy mientras me ducho voy a ser consciente de qué estoy haciendo. Y vas a ver que no estás sintiendo ni el calor, ni el agua, ni si está, ni oliendo el jabón que tanto te gusta como huele. Seguramente no, ni si estás relajando, pues no sé. Ese tipo de cosas se pueden apuntar y ayudan. sí. Y volvemos a repetir ese mensaje de las pequeñas cosas que hacen la transformación y los cambios. Es que solemos Eso es. buscar como ese gran impacto, wow, de un día para otro, y la vida no es así. Muchas cosas en la naturaleza. Claro, y como hemos comentado antes, si metes un gran péndulo, debes lo ver así. Si penduleas muy fuerte para un lado, va a volver. Entonces, Ujú, es el efecto rebote, el efecto que vuelve. Yo creo que es muy poquito a poco, es cuando se va consolidando esos hábitos. exacto. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Un libro que me ha marcado. El primero que se me viene a la cabeza, fíjate, que no tiene tanto que ver con esto, es el de Padre Rico, Padre Pobre, que Ajá. luego me metí mucho en el mundo de la educación también financiera. Y un poco sobre este tema, mm, te voy a decir un nombre muy raro, se me ha venido un nombre muy raro, muy raro, muy raro, que es la desaparición del universo. No sé si bueno, lo vas a conocer, pero la desaparición del universo de Gary, no me acuerdo el nombre ahora, pero fue muy intenso, recuerdo que fue muy intenso. Pues el curso de milagros, ¿El ¿te qué? suena? El curso de milagros, un curso de milagros, pues digamos que es como la Biblia de esta parte. Ujú. Y este libro, Desaparición del Universo, es como una explicación de ese tocho de libro. Vale, no, Es no lo un conocía. tocho de libro que Ujú. explica otro tocho de libro. Y la verdad que este libro me impactó bastante bueno, por supongo Vale. el momento en el que estaba, las circunstancias o lo que necesitaba escuchar. Ujú. Y si tú fueras un tipo de libro, ¿qué libro serías? Y yo, bueno, sí, por el libro. Ostras, qué buena pregunta. Eh, Hipo. Tipo, sí. No tenía por qué ser Mm, un libro concreto. sí, Ahí lo sí, tipo. dejo como pregunta abierta. Puedes Vale, vale. contestarla como tú quieras. Hipo. Ahora me estará. Eh, Ostras, me ha gustado, con lo que has dicho antes del iceberg, me ha gustado mucho. Pues yo creo que sería uno de estos cuentos que sacan en 3D las imágenes, Ajá. que se ve en 2D, pero cuando tiras un poquito más, como que saca en 3D y ves la dimensión y me gusta, por ejemplo. Sonrío porque es muy tú, totalmente. Susu. Tú tienes Sí, mucho esa profundidad y esas dimensiones diferentes. Y sí, yo, es curioso, pero siempre que hago esa pregunta, al final las personas, el libro que escogen les describe y les define muchísimo. Y yo creo que los libros también reflejan muchísimo la personalidad, cómo es una sí, persona. totalmente. Sí, sí. Bueno, Qué ¿cómo guay. terminamos este episodio? ¿Cómo hacemos Bueno, este pues yo cierre?
Agradeciéndote lo primero el tiempo, lo segundo, toda la intención, atención, trabajo, porque hay un trabajo detrás muy fuerte, que lo sé, leyéndote el libro, conociéndome más, hemos hablado previamente para conocernos incluso más todavía, o sea, yo sé que hay mucho de Bori aquí, mucho trabajo puesto en ello, mucha energía, mucha atención, pues gratitud por esto, por este rato y por todo este trabajo previo, que parece que solo es un vídeo, pero no hay mucho más, y hay mucho más en ti, y no sé, Bueno, pues yo agradecértelo también, porque decirte que para mí no lo siento como trabajo, o sea, es algo que disfruto tanto y la compañía ha sido muy agradable. Así que, y bueno, y gracias por escribir este libro y compartirlo con el mundo, que hayas vencido a veces estos pensamientos que tenemos saboteadores, ¿no? Que nos dicen, ¿quién querrá leerte? Esto ya está escrito, ¿no? También es un mensaje que lanzo a la gente, todos aquellos que piensan todo ya está hecho, todo está creado, todo está escrito, no, no lo es. Y si está escrito o está dicho, cada uno tiene su esencia, tiene su forma de... Entonces, conectas con diferente público, con diferentes personas y seguro que habrá alguien ahí que necesita tu mensaje. Ya sea para un sí, libro, sea para un trabajo, ¿no? Lo lanza ahí un poco también para el público. Muchas gracias, Julio, por este ratito. pues muchísimas gracias a ti Chao, y un chao. abrazo muy fuerte.